Bien, me desayuné con una noticia que, para serles honestos, me ha generado una catarata de sensaciones. Así, tal cual, catarata de sensaciones. Mi amigo, a quien no puedo no llamarlo de esta manera, el señor Arturo Larrabure, se va a dedicar a la política. Así, tal cual lo escuchan. Va a ser candidato, o ya lo es, candidato a diputado nacional. Como yo, así como vos estás escuchando esta noticia, yo estoy en la misma que vos. Así que me voy a sacar todas las dudas, nada más y nada menos que frente de mi amigo, el señor Arturo Larrabure. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo es eso de que ahora vas a ser político? ¿Cómo estás, David? Un gusto escucharte. Mira, a veces en la vida hay decisiones que uno no las puede dejar de tomar. No te olvides que hace más de 10 años, yo te diría 12 años, sí, que nosotros, un grupo de personas muy preocupadas por el país, resolvimos que había que estudiar profundamente la historia del 70, claro, para no volver a repetir los errores y para mejorar el presente. Así tengamos un buen futuro en la Argentina. Claro. El gran inconveniente es que creemos que la sociedad argentina y los políticos, periodistas, educadores, religiosos y muchos otros sectores de la sociedad están en deuda con las víctimas del terrorismo. Efectivamente. ¿Qué mejor entonces que aprovechar este ofrecimiento que me han hecho para tratar de integrarme en el lugar donde se deciden las cosas importantes de la política? Muy bien. Dígame una cosa, Arturo, ¿quién le ha hecho este ofrecimiento? Bueno, el partido se llama Todos por Buenos Aires. ¿Es provincia o capital federal? Provincia. Muy bien. Pero quiere tener, digamos, sus distintos políticos, personas, candidatos, referentes a nivel de todo el país. Muy bien. En realidad nace de una primera formación que tuvo gran participación en la política, sí, que es el Modín. Ah, bien. El Modín No de Aldo sé, Rico. El Modín de exactamente. No sé si vos escuchaste, por supuesto, nombrar de ese partido. definitivamente. En su momento se había transformado en una fuerza muy importante. Recuerdo perfectamente. Bien, ahora, el problema es que hay mucha gente, como es inclusive el caso mío, que una vez terminada la elección pasada, donde el candidato a presidente fue Macri y ganó, sí, nosotros comenzamos a mirarlo con ojos críticos. Claro, sí, porque, como todo el mundo, yo también. Como todo el mundo, porque había prometido algunas cosas muy importantes, sobre todo en el tema de víctimas del terrorismo, que iba a terminar con el curro de los derechos humanos. Así es. Y sin embargo, cuando tuvo que poner realmente las cosas en su lugar,
no lo hizo. Y tal es así que han venido distintos presidentes o primeros ministros de distintos países importantes del mundo, sí, y no hay otra cosa que llevarlos al Parque de la Memoria, sí, sí, donde para las víctimas del terrorismo es una cachetada. Totalmente de acuerdo, Arturo. La verdad que es algo que, ¿cómo te puedo decir? Es que vienen acá, cualquier presidente de Europa o Estados Unidos viene acá y tiene que ir al Parque de la Memoria. Es decir, en el Parque de la Memoria falta el otro 50% de las víctimas. Inclusive, vamos a aclarar, el expresidente Obama vino aquí a homenajear nada más y nada menos que a algunos de los asesinos de ciudadanos norteamericanos. Lo mismo pasó con la canciller Angela Merkel. Vino aquí a homenajear a los asesinos de ciudadanos de origen alemán. No quiere decir, lógicamente, que no tengan que homenajear a las víctimas. Pero por favor, ni se han acordado de las personas que han muerto en manos de muchos terroristas que también están ahí figurando en la plaquita en el Parque de la Memoria. Así es. Eso para nosotros es realmente una agresión. Lo vemos como una agresión. Y también yo. Y entonces queremos participar en política para presentar determinados proyectos o al menos levantar nuestra mano y nuestra voz para debatir algunos temas que hoy no están en la mesa de la política argentina. Le voy a contar a la audiencia que cuando yo me enteré de esto, lógicamente, primeramente para establecer esta entrevista, te pregunté a vos por WhatsApp si era verdad que te ibas a dedicar a la política y he recibido por respuesta, he aceptado el desafío. Textual. Arturo querido, ¿cuál es el desafío? No, el desafío es darle voz a aquellos que no tienen voz. Muy bien. Nada más y nada menos. Nosotros en la ONG, de la cual soy vicepresidente hace muchos años, el CELTIP, hemos recibido, conversado, interiorizado de muchos temas del 70 y muchos asesinatos, muchos heridos, muchos mutilados. Es decir, hemos visto la parte que nos atañe específicamente a nosotros, pero indudablemente Argentina vivió una guerra sucia, que inclusive Macri se animó a nombrar, pero después no quiso avanzar más sobre la concepción de lo que es guerra sucia. ¿Por qué una guerra? No nos olvidemos... A ver, una consulta. ¿Por qué una guerra sucia, Arturo? Porque es una calificación del tipo de guerra que se vivió en la Argentina. Cuando es una guerra revolucionaria, sí, asimétrica, claro, intercontinental, sí, participaron varios continentes, no solamente el latinoamericano. Exactamente, y hubo terrorismo de Estado, pero a criterio personal, no por parte del Estado Nacional, o no tanto por parte del Estado Nacional, como por parte de las organizaciones terroristas que contaron con el apoyo de estados extranjeros. Quiere decir que hubo terrorismo de Estado. Las organizaciones terroristas argentinas fueron el brazo ejecutor del terrorismo de Estado internacional en Argentina. Sí, entiendo. Y además, en la causa que ya llevamos casi 10 años en la justicia rosarina, sí, y que está en vías de una definición importante en estos tiempos que corren, sí, la causa de mi padre, en 10 años de investigación, hoy se compone de más de 10 cuerpos, de 11 cuerpos.
Sí, ¿qué significa eso? Eso significa, traducido al lenguaje común, más de 3.000 hojas. 3.000 hojas de investigación, de testimonios importantes, como puede ser el edecán de Perón, que se llamaba Carlos Corral, Rucauf, Claudia Rucci, Graciela Fernández Meijide, ¿qué piensa usted Antonio Cafiero? ¿Qué piensa usted, Arturo, hay una mujer que también está en política y es la hija de uno de los captores del coronel del coronel argentino del Valle Larrabure? Ella también está en política y ha tenido alguna que otra observación polémica en este sentido. ¿Qué piensa usted? Sí, yo acepto el debate político, pero acepto el debate, dejando de lado la ideología y la parcialidad. Yo lo que creo que la sociedad argentina debería, de hecho, independientemente de la justicia, ya juzgar. Sí. Y poner del lado de los asesinos a quienes fueron asesinos. Y además, quienes fueron víctimas. Exacto. Eso no significa que por ser hija de asesinos no merezca, si el pueblo la eligió como representante de la provincia de Santa Fe, ser diputada. Pero bueno, son las reglas del juego. Muy distinto es si una persona, más allá de que sea o no hija o hijo de combatientes guerrilleros, reivindique el accionar de sus papás, porque en eso redunda todo el problema actual. Y bueno, dígame vos has visto, sí. No hace falta aclararle a la audiencia quién fue el coronel argentino del Valle Larrabure. Fue un mártir de nuestra patria. Dicen, ahora están juzgando a los militares y a todos los tachan de represores, de genocida, esto y que aquello. Parece que no hay militares buenos. Y claro, si a los mejores los asesinaron. Y esto lo digo con mucho respeto porque yo sé que te duele en el corazón. Pero el coronel argentino del Valle Larrabure fue un militar eminente, reconocido más allá de nuestras fronteras. Por eso me gustaría preguntarte, y obviamente fue víctima del Ejército Revolucionario del Pueblo, de los terroristas. Lo secuestraron, estuvo más de un año preso, lo torturaron y finalmente, como acostumbraban los terroristas del ERP, lo asesinaron. Perdóname esta pregunta, te la tengo que hacer. ¿Vos qué sentís? ¿Qué sentís que tu papá desde el cielo te pide que haga? Pero yo sé que tu papá era un patriota y te va a decir que seas buena persona, que hagas por tu país, que seas patriota, que te juegues por el prójimo. Yo te pido que me digas en lo práctico, en lo pragmático, en lo material, ¿vos qué sentís que tu papá desde el cielo quisiera haber cumplido en nuestro país? Bueno, mira, el pedido de él específico, escrito en sus cartas, era que sepamos perdonar. Eso nosotros lo hicimos y lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Pero jamás me dijo que admita la mentira y que la convalide. Por eso, en el año 2004, cuando llegó al poder Néstor Kirchner, yo no pude quedarme callado, y así como yo no me pude quedar callado, no se quedaron callados miles de víctimas, millares de víctimas del terrorismo. Sí. Por eso la conformación de la ONG. Nosotros realmente queremos verdad, queremos justicia
queremos memoria, pero no que sea una frase ya consabida, lo queremos de verdad. Y queremos luchar por todo eso, y queremos explicar a la sociedad argentina, especialmente a los jóvenes, lo que vivimos en aquella época y lo que vivieron nuestros padres. Exactamente, nuestros familiares. Bien. Porque vos habrás leído, hace muy poco ha incursionado en el mercado literario argentino, una tal vez exaltación a una joven de 20 años, terrorista, montonera, que se llamaba Ana María González, que se hizo amiga de una de las hijas del general Cesario Cardoso, exacto, más específicamente de Graciela. Los hijos están presos hoy, ¿no? ¿O me equivoco? Uno de los hijos, el único hijo varón, está preso político por lesa humanidad. Bien. Exacto. Me gustaría particularmente aclarársela a la audiencia. Se hizo amiga de la hija de Cardoso, fue a estudiar a su casa y pidió ir al baño. Y en un momento de descuido le puso una bomba debajo de la cama de donde dormía Cardoso con su señora esposa, y luego la hizo detonar. Hoy reivindican a Ana María Cardoso. Vos imaginate que historias como esas yo tengo de a millones y se me mezclan. Te entiendo perfectamente, pero lo que nosotros hemos querido hacer durante tantos años es contar todas estas historias que han permanecido en el olvido. Y me parece genial, y el trabajo ha sido encomiable, y es encomiable antes que todo el trabajo que ha llevado a cabo Victoria Villarruel. No puedo menos que reconocerlo. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo te hice una entrevista a vos anteriormente en donde vos me dijiste, y lo utilicé como un titular obviamente, si hoy mi papá viviera, estaría preso. Bien, a futuro, en caso de darse que sos diputado nacional, ¿qué harías vos por los presos políticos, Arturo? Bueno, yo brego por la justicia justa, no la justicia mendaz, prevaricadora. No me interesa ese tipo de justicia. Claro. Yo siempre he definido que aquel que cometió un delito, no importa la ideología, no importa el quién, sino lo que hizo, esa persona tiene que estar presa. Entonces, si un militar cometió un acto deshonesto, un acto desleal, un acto que no raya en el honor aprendido en la vida militar, ese militar debe estar preso. Ahora, no puede estar preso por cosas que no cometió, y menos por cosas que en realidad le ordenaron, porque el concepto en la vida militar, entre otras cosas, es la subordinación y es la obediencia. Por eso cuando vino el indulto presidencial, se hablaba de obediencia de vida. Claro, pero hoy estamos viendo que se está juzgando con leyes nuevas cuestiones que ocurrieron antes de la implementación de esas mismas leyes. Hoy lamentablemente estamos viendo que jueces, ¿cómo te puedo explicar? Con una preferencia ideológica o bien con participación en el pasado dentro de organizaciones armadas, están juzgando nada menos que a sus enemigos de antaño. ¿Cuál es tu postura en este sentido? No, sobre eso hay que terminar. Como decía en su momento, cuando hemos estado compartiendo un panel, Luis Labraña. Claro. O acá estamos todos presos o estamos todos libres.
Pero no puede ser que un grupo, por así decirlo, esté preso y los otros estén libres. Claro. Sean homenajeados, sus nombres figuren en distintos lugares específicos como el Parque de la Memoria, o tengan estaciones de subte como Rodolfo Walsh. Claro, claro. Es decir, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos? Precisamente, en ese sentido, y más allá de la cuestión años 70, más allá de lo que tiene que ver con los presos políticos argentinos, con la historia del 70, con los terroristas, los jueces, prevaricadores y todo eso. Como político, como diputado, yo te pregunto, ¿qué otras exigencias notás que emana de la población en general? Mira, hay un tema que es tremendo, que es la inseguridad, ¿no? Independiente de la situación social y económica. ¿Qué propones, Arturo? No, yo lo que te puedo garantizar que tenemos en el partido al que voy a representar, tenemos equipos de trabajo de primer nivel especializados, entre otras cosas, en el tema inseguridad, pero especializados en serio, porque es un tema que no cualquiera puede estar. Es decir, en la Argentina el tema de la inseguridad viene creciendo, no viene disminuyendo. Y en lo práctico, para vos o para tu equipo de trabajo, el que mencionás, ¿qué hace falta en materia de seguridad? Mira, yo no soy de aquellos como Carlos Rucauf, que pensaba que había que poner mano dura. Yo creo que hay que poner mano justa. Es un poco como charlamos recién sobre el tema de la década del 70. Sí. Mano justa. ¿Qué es la mano justa? La mano justa es que cada uno, si cometió un delito, tenga que pagar. Sí. No puede ser esa justicia que, por ejemplo, para algunos se le aplica el 2x1. Claro. Para otros se le aplica los indultos. Y para otros no se le aplica ni indulto, ni 2x1, ni nada, no existe nada. Eso lógicamente que en el caso del que ya está apresado. Ahora, por ejemplo, tenemos las bandas narcotraficantes o bandas delictivas en general que cuentan, por citarte un ejemplo, con un arsenal inclusive y una logística inclusive superior a la de las fuerzas policiales, ¿no? Sin circunscribirnos solamente a los que ya están presos y que tienen que cumplir sus condenas. ¿Cómo enfrentamos? Y bueno, primero tenés que tener grupos especializados, así como en Estados Unidos se tiene a la DEA, en otros países. Son flagelos que vos no podés combatir con balas de cebita a esta gente que tiene un armamento. Es decir, claro, muy bien. Yo he estado relacionado con gente que ha combatido este tema de la droga y del terrorismo en Colombia, y te puedo garantizar que los elementos que tienen para combatir estos flagelos, te repito, son totalmente especializados. Claro, sí, no obstante, mucho resultado no ha dado que digamos, ojo, o quizás nos evitaron un designio peor a Latinoamérica, ¿no? Porque podrán tener todo el armamento, el arsenal, la logística, ética, aquello. La delincuencia en Latinoamérica no ha sufrido cambios, y estamos todos en el veremos, ¿no? Bueno, las cámaras legislativas, diputados y senadores están para hacer leyes. Sí. Leyes justas, no injustas, como puede ser la del 2x1, que terminaron corrigiéndola después de un montón de años. Claro. Pero además, no solo hacerlas, sino que se respeten y se ejecuten
Hola. Y la justicia tiene que actuar en consecuencia. Sí, sí. Es decir, yo te estoy hablando del tema de la inseguridad porque me parece que es el tema más preocupante que tiene la Argentina, y en vez de disminuir, cada vez aumenta más. Exacto, sí, sí. Este fin de semana, Cristina Kirchner, que tendría que estar presa, al menos de modo preventivo en este país, donde tantos militares están presos de manera preventiva, ella no lo está. Este fin de semana Cristina volvió a hacer un acto multitudinario, con colectivos que vinieron de todos lados, colectivos que obviamente se pagaron solo, entre comillas. Entonces voy a esto, ya pensando en tu visión como diputado, lógicamente, ¿qué hacemos, qué habría que hacer, Arturo, con la cuestión subsidio en Argentina? Mira, el subsidio no se puede quitar de un día para el otro. Muy bien, muy bien. Lo mismo ha hecho Macri, y la cosa no pero tiene que ser algo que se vaya reemplazando por trabajo. Acá yo no veo fábricas que se abran, sí. Yo no veo capitales que vengan. ¿Cómo tienen que venir esos capitales, Arturo? Bueno, uno de los puntos es terminar con el tema de tanta inseguridad, pero también inseguridad jurídica. Claro. Vos tenés que crear las condiciones para que el capital vuelva. Y honestamente, en 18 meses de Macri, no hemos visto que se hayan creado las condiciones. Por supuesto que no se crean de un día para el otro, sí, pero hay que comenzar a trabajar. Y no se puede seguir alimentando esa máquina que es tremenda, sí, en cuanto a número, que es el tema de la masa subsidiada. Claro. Y por donde miramos, vemos que ha habido corrupción. Otro es el tema de la corrupción, hay que terminar con esa corrupción. Pero por eso la justicia tiene que actuar, tiene que funcionar la justicia. Si la justicia no funciona, no hay país que avance. Una pregunta, Arturo. Yo recién dije algo por motus propio, y la verdad que yo puedo ser un ignorante total. Yo dije Cristina Kirchner tendría que estar presa. ¿Usted qué piensa? Pero por supuesto, lo que pasa es que en realidad hay que quitarle el tema de fueros a los legisladores. Claro. Se tiene que terminar el tema de los fueros. Menem tendría que estar preso. ¿Hace cuántos años que Menem tendría que haber estado preso? Y sin embargo, si no, es senador, es presidente, que esto, que el otro, y al final de cuentas, el hombre sigue en libertad. Y lo mismo los otros, o Julio De Vido, obviamente Cristina Kirchner, por supuesto. Bien. Pero eso hay que actuar rápido, no se puede. Es decir, el Congreso se tiene que, así como se reunió en un día maratónico y terminó con el tema del 2x1 por delitos de lesa humanidad, sí, no se pueden reunir y le pueden quitar los foros a esta gente que es corrupta, que ha damnificado el país. Muy bien dicho, Arturo. Qué lindo es escucharte, y por lo visto qué rápido estás aprendiendo el oficio de político. Tengo una última pregunta para hacerte, querido Arturo. Yo soy periodista y te lo tengo que preguntar. ¿Pero qué pasa? A todo esto, ni siquiera yo sé la respuesta de la pregunta que te voy a hacer. Arturo, no puedo no preguntarte cuál es tu perfil ideológico. Yo no sé si vos sos peronista, y si sos peronista de derecha, peronista de izquierda, de abajo, de arriba, del centro, de abajo de la mesa, de arriba del placar. Y si no sos peronista, si sos radical. ¿Cuáles son tus paradigmas políticos? Por favor, con suma honestidad, ¿cuáles son tus simpatías políticas? Bueno, ¿qué te inspira? yo te voy a responder con una respuesta que en su momento me dio mi padre. Me dijo: mira, Arturo, mira, hijo, vos tenés que ser un libre pensador, no atarte a ningún partido político. Vos tenés que poder pensar qué es lo mejor para tu país.
dentro de lo moral, de lo ético, evitando la corrupción y actuando siempre con decencia. Bien. Hoy yo me considero un libre pensador. Pero ¿qué pensás vos, por ejemplo, de la figura de Juan Domingo Perón? A ver. Mira, yo te tengo que desnudar, Arturo. Pero como todas figuras emblemáticas, tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas muy malas. ¿Cuáles fueron las cosas buenas? ¿Cuáles fueron las cosas buenas del general Perón? La industria nacional en ese entonces, y hablo con mucho fundamento de causa, porque sustitución de importaciones. Un tío de mi madre era el brigadier San Martín. Sí. Fue gobernador de Córdoba y fue preso después cuando vino la Revolución Libertadora, era peronista. Claro. Y a esa casa del brigadier San Martín, nosotros íbamos cuando vivíamos en Córdoba y charlábamos y mi padre estaba muy entusiasmado con la tecnología, con las investigaciones y con el desarrollo del país a nivel de fábricas militares, de aviones, de industria. No te olvides el tema del rastrojero, no te olvides que Argentina fue lo que hoy no es. Era una potencia, pintaba muy bien, y en esa época de Perón había esas cosas positivas. Argentina pudo ser y no lo fue. O sea, lo que hay que tratar... ¿Qué pensás vos de Julio Argentino Roca? Bueno, primero, no se puede analizar los hechos, y esto también viene al 70. Vos no podés analizar los hechos del pasado con el contexto del presente. Coincido totalmente. Jamás podés hacer. Totalmente. Jamás podés hacer eso. Es decir, si no hubiera existido un Julio Argentino Roca, 2 veces presidente de la República, posiblemente la Patagonia hoy no sería Argentina. Muy bien dicho. Y por último, y ya no te molesto más, parece que estamos hablando solamente de militares, pero bueno, los más encumbrados, Perón, Roca, ¿qué culpa tenemos de que hayan sido de la soldadesca? Por último, ¿qué pensás vos? Pero podés hablar de Mosconi y de Sabio también. Claro, sí, pero vos sabés que por lo general no son nombres tan relevantes. ¿Qué pensás Bueno, vos pero para la industria argentina fueron más que relevantes. Claro, justamente. El tema es revalorizar la industria nacional. Muy bien. Que sea altamente competitiva como lo era en aquella época del 70, donde teníamos una desocupación. Y caete de la silla donde está sentado, ¿sabés de cuánto? ¿De cuánto? El 3%. Oh, ¡qué envidia, che! ¡Qué envidia! ¡Qué barbaridad! Bueno, hay que volver a transformar en la Argentina en la potencia que éramos y que ahora no lo somos. No se crea de un día para el otro, pero se crea con honestidad, sin mentir, sin promesas que no se cumplan. Hay que llevar a la práctica, y además se viene todo un cambio paradigmático, no solo a nivel climático, sino a nivel de energía, ¿no es cierto? Por eso, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Macri con el tema de la obra pública y el desarrollo de las energías. El último que te iba a preguntar para salir un poco del cuartel, ¿qué pensás de nuestro presidente, el ingeniero Mauricio Macri? Mira, yo estoy convencido que cuando termine su mandato, el año 2019, Argentina va a tener obras como hace rato que no las tiene. Muy bien. Pero lo que hay que medir muy bien, si esas obras nos endeudan de tal manera con que después los que vengan van a tener que pagar la fiesta, ¿no? Muy bien, como pasó... Bueno. Como pasó tantas veces. Claro, exactamente. Querido Arturo, realmente, por un lado, espero que la audiencia se quede con un perfil bien ilustrativo de una persona que
va a desandar sus primeros pasos en la política. Por otro lado, te quiero decir que a mí me encanta escucharte, Arturo, y me ha generado una alegría inusitada, inimaginada, que una persona como vos se comprometa en la política. Te quiero agradecer que me generes esta tan singular alegría, Arturo. ¿Cuándo hay que votar? Decime, a ver, ¿cuándo me tengo que hacer domicilio en la provincia de Buenos Aires para votarte? Bueno, el primer voto, aparentemente, si es que no la suspenden, son las PASO. Bien. Para poder acceder a la segunda vuelta, que es octubre, sí, yo debería reunir 150.000 votos. Bien. Y después, en octubre, tendría que sumar 150.000 votos. Bien. Bueno. Pero bueno, yo no tengo experiencia en la política. Sí. Pero lo he charlado mucho a nivel familiar, lo he charlado con amigos, lo he charlado con religiosos. Sí. Y las cosas, para cambiarlas, hay que involucrarse. Muy bien, coincido. Oye, ojalá que haya mucha gente que se involucre con vos. Ojalá que seas ese fuego naciente. Por favor, hay muchos veteranos de guerra de Malvinas, sí, deseosos de colaborar. Adelante. Está la hermana del soldado Hermindo Luna, deseosa de colaborar. Sí. Hay mucha gente que se quiere involucrar porque, ¿sabés lo que pasa? Le estamos viendo pasar. Ponemos la ñata sobre el vidrio y vemos pasar que nos pasan los años, nos roban en la cara, nos mienten en la cara, y nosotros decimos, y bueno, vamos a votar dentro de 2 años o dentro de 4 años, y las cosas pasan y la Argentina cada vez va peor. Y ojalá que la próxima vez que yo te entreviste, Arturo, sea para decirte, te agradezco nuevamente lo que has hecho, y no para decirte, Arturo, me prometiste tal cosa y yo estoy esperando. No, yo lo único que voy a prometer es trabajo. Gracias, Arturo. Ojalá que te vaya muy bien, por tu bien personal en particular y por el bien de todos los argentinos. Nos hacían falta muchas personas como vos y hoy te tenemos a vos. Mucha suerte, querido amigo. Gracias, David. Sinceramente, gracias. Te mando el abrazo de siempre y a tus órdenes. Hasta la próxima, Arturo. Hasta la próxima.